Esta noche en Universos Desconocidos hablaremos de la historia de la noche de Halloween. ¿Qué se encierra detrás de esta celebración? ¿Cuáles son los ritos antiguos que propiciaron que esta fecha fuera una noche emblemática para el ocultismo? Además, conoceremos cómo historias reales han inspirado al cine para llevarnos a conocer el terror de quienes han sufrido experiencias paranormales. La realidad es mucho más impactante que la ficción. Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. Desde tiempos inmemorables, el humano ha sentido fascinación por lo desconocido, una atracción natural hacia ese lado oscuro que no conocemos. Es por eso que la adoración a la muerte ha acompañado al hombre como un rito antiguo y sagrado que a su vez inspira los sentimientos más profundos de terror. Es en un día como hoy, 31 de octubre, que se festeja alrededor del mundo el Día de Todos los Santos, la fecha en que se recuerda el mundo de los muertos, ese destino inevitable al que todos habremos de llegar. ¿Cuál es la historia detrás de la celebración del All Hallows Eve? ¿Es verdad que grupos satánicos encuentran en ella el día exacto para ejecutar rituales ocultistas? ¿Qué historias del cine se exhiben en esta fecha y tienen una historia real detrás de ellas? Hoy conoceremos más acerca del Día de Todos los Santos, Halloween. Buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. Estamos totalmente en vivo, 31 de octubre, cayó como anillo al dedo Halloween. Y hoy tenemos un programa muy interesante, hemos preparado un buen programa sobre los orígenes del Halloween, sobre los orígenes paganos, las festividades celtas, todo lo que se fue uniendo para que se llegara a esta festividad de Halloween, que algunos la tratan de tener como un origen satánico, pero de hecho no tiene ningún origen satánico. Se han agarrado de ahí algunas sectas o algunos grupos para estos festejos, y es algo que vamos a ir hoy platicando durante todo el programa. Estamos totalmente en vivo. Meterse a Facebook, Universos Desconocidos TV, ahí tenemos información, leemos sus comentarios, lo que nos están publicando. Y quiero saludar a Holman. Holman, ¿cómo estás? Bien, Chuck, muchas gracias, qué bueno estar aquí de nuevo con ustedes. Y hoy tenemos Halloween. Halloween. Y sus inicios totalmente paganos. Sus inicios totalmente... Ok, bien. Halloween es una festividad que nosotros conocemos porque nos criamos dentro de una cultura donde veíamos un montón de gente disfrazada, de niños nos disfrazaban, de niños nos ponían cosas y que tú te vas a disfrazar ahora de esto, y de Caperucita, y que de lobo, y que de Pinocho, y que de... Sí, sobre todo los más tradicionales, ¿no? Fantasmas, brujas, momias. Y nos levantamos y crecemos con eso dentro de nuestro folclore cultural, pero nunca nos dicen, nunca aprendemos, nunca entendemos, nunca conocemos la real historia que hay detrás de esa festividad, en la que simplemente porque para dónde va Vicente, para dónde va la gente, todos nos vestimos y nos disfrazamos. Y pensamos que nació desde su origen como ya con la calabaza, con el jack-o'-lantern famoso y con los confites y todo el mundo disfrazado, y realmente tiene un origen totalmente diferente a eso. Realmente cuando empezó la festividad, que ni siquiera se llamaba Halloween. Ni siquiera llamaba Halloween. Vamos a ver esta cápsula, Holman, que tenemos preparado sobre los orígenes de Halloween, para ver un poquito y seguir platicando. Vamos a verla. Origen del Halloween, el Samaín celta.
Los antiguos pueblos celtas festejaban a finales de octubre una fiesta para conmemorar el fin de las cosechas y dar paso al invierno. A este festival le llamaban el Samaín, y durante los celtas prendían grandes fogatas y sacrificaban animales en honor a los espíritus de los muertos que ellos creían que durante el Samaín regresaban al mundo de los mortales. Durante las noches, prendían estas fogatas para ahuyentar a los malos espíritus mientras los druidas oficiaban las fiestas paganas. Era una costumbre dejar comida y velas afuera de las puertas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino de regreso al mundo de los muertos. Los celtas recorrían las aldeas con nabos huecos, con carbones encendidos dentro, representando a los espíritus que les otorgarían favores y protección durante los oscuros y fríos inviernos. Tras la romanización de los pueblos celtas, con alguna excepción como es el caso de Irlanda, y a pesar de que la religión de los druidas llegó a desaparecer, el primitivo Samaín logró sobrevivir conservando gran parte de su espíritu y algunos de sus ritos. Con el auge de la nueva religión, el cristianismo, la fiesta pagana se cristianizó, como el Día de Todos los Santos. La traducción en inglés es All Hallow Eve, de ahí la expresión actual del Halloween. Y estamos viendo el Samaín o Samhain, como le comentan, y platicamos la diferencia entre druidas, celtas. Hay una diferencia ahí. Vamos a hablar de ellos. Los celtas eran una tribu que estaba básicamente ubicada en el norte de Irlanda, en esa isla especial, y que tenían de alguna forma conexión con los mal llamados vikingos. Digo mal llamados vikingos porque vikingo es un término que significa asaltante. Exacto. Era como decir, ahí vienen los asaltantes, sí, vikingo. No. Pero realmente eran tribus nórdicas. Los celtas eran una de esas tribus del norte de Europa, y los druidas eran los sacerdotes de esas tribus, ¿verdad? Eran como los chamanes de esas tribus, que eran sacerdotes de alto rango, de alto poder, y también estaban las druidesas, que eran las sacerdotisas que acompañaban a los sacerdotes druidas, ¿verdad? De hecho, en la mayoría de las religiones o digamos antiguas, había sacerdote y sacerdotisa. Eran muy importantes las dos figuras. Las dos figuras, el sacerdote y la sacerdotisa. Normalmente entre los griegos tendrían al sacerdote, ¿verdad?, que era el creador del templo, y una sacerdotisa que le llamaban la pitonisa, ¿verdad?, que lo que hacía era comunicarse con los espíritus en trance o en hipnosis. Entre los egipcios también tendríamos a la Isis, que era la que conservaba las energías del templo, representando a la diosa del cosmos, que era Isis, ¿verdad? Y entre los griegos, las vestales. Exactamente. Las vestales fueron mujeres que se entregaban al servicio sagrado del templo de Delfos, el de Apolo, y esas vestales, que más adelante, cuando llega la religión católica, es como la transición entre vestales a monjas, ¿verdad? Y empiezan a adaptarse, ¿no? O sea, fusionan, hay un poquito de todo. Y de hecho, quería comentar un poquito para que siguiéramos sobre esto de los druidas. Esta festividad se inicia porque en esa época, digamos, el invierno, las cosechas, todo empezaba a morir en esta época, ¿no? El otoño, la transición entre verano, entonces agradecían, digamos, las cosechas del año y pedían favores para que el invierno no fuera tan duro y fuera una buena primavera, digamos, ¿no? Era el miedo que le tenían esos periodos muy largos de oscuridad en esas épocas. Sí. Realmente habría que ir a una explicación más, estas como, todo tiene un par de explicaciones y quizás más. La explicación conforme, la que todos aceptamos, y la explicación más confusa, que es la que nos cuesta interpretar. Pero tenemos que entrar a otro terreno, y es el terreno de la astrología. Los astrólogos somos personas que todo el tiempo estamos mirando el cielo, siempre. Antiguamente el astrólogo era el que determinaba entre las culturas cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuando invadir, bueno, esperemos que no hayan tomado decisiones como esas, pero claro, cuando hacer cosas importantes, y normalmente estaban a la par de los jerarcas o los emperadores o las personas de guía, ¿verdad?, para poder tomar decisiones. Resulta que el Halloween se escoge exclusivamente, y ahorita vamos a hablar de los ritos y todas esas cosas que se dan para este tiempo, porque se da dentro de la constelación de Scorpion. Scorpion entra el 23 de octubre y termina el 23 de noviembre. La constelación de Scorpion está gobernada por el planeta Plutón. El último, aunque ahorita dicen que no es un planeta, que es una piedra, pero igual es una energía en el cosmos. Plutón es el último del sistema solar que vive en las penumbras.
Es decir, Plutón no le llega casi la luz del Sol. De hecho, hay que estudiar un poco la historia sobre Plutón. Y vive en las penumbras, y así es la gobernancia de su energía dentro de este signo. Este es el signo que vive en las penumbras. No es que los escorpiones vivan en las penumbras, sino que les gusta el secreto, les gusta el misterio, les gusta el misticismo. E invita hacia la magia, hacia el conocimiento de lo oculto. La magia no como magia mala ni como perversidad, simplemente sino como conocimiento. El deseo de descubrir lo que no estamos viendo. Esa curiosidad por saber, ¿y qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? Y dentro de eso entran muchas cosas en cuenta, los muertos, los que ya han desencarnado, que un día nos va a tocar a todos, un día vamos a ser como ellos, ¿verdad? Esas calaveras que vemos nos asustan, nos impactan, nos llenan de temor, pero aquí adentro hay otra, todos la tenemos, todos los que están viendo este programa tienen una calavera adentro. Y es una aceptación diferente, digamos, una convivencia diferente. En muchos pueblos, digamos, donde yo vengo en México, se maneja muy diferente esa relación con la muerte. De hecho, creo que vamos a ver este video donde comentamos un poquito de eso para seguir rematando esos comentarios que vienes con lo de la muerte y esa convivencia que se tenía en la antigüedad y ahorita algunos pueblos todavía la conservan. Vamos a verlos. Truco o trato. Durante la Edad Media, el Día de los Santos Difuntos se acostumbraba a rezar por las almas de los muertos en el purgatorio, un lugar terrible donde permanecen las almas atrapadas, esperando una condena o suficientes rezos para que su alma pudiera trascender al reino de los cielos. En esos días se ayudaba a estas almas rezando toda la noche. Eso dio paso a una tradición donde los niños pobres recorrían las casas pidiendo pastelillos de pasas, llamados pasteles de almas. Estos los cambiaban por oficiar oraciones por las almas de los muertos de la casa donde les daban estos pastelillos. Esto marcó el inicio de la costumbre del trato o truco, que continuó modificándose hasta hoy en nuestros días. Con lo que vamos a ver y vamos a seguir comentando más adelante, por todo el programa tenemos sobre Halloween estas cápsulas. Estamos leyendo sus comentarios, muy interesante. Ha habido una participación increíble toda esta semana con las fotos que hemos subido. De hecho, tenemos ahí unas fotos muy interesantes de la muñeca Annabelle, de la película famosa está El Conjuro. Más adelante, en los siguientes bloques, vamos a tener una cápsula muy interesante y vamos a hablar sobre la posesión, sobre cómo trabajó ella, el matrimonio Warren, sobre los demonólogos. También vamos a tener a Gandalf, que nos viene a presentar un pequeño viaje, ¿cómo podríamos llamarlo? Un viaje al misterio, un viaje a estas noches de Halloween que son muy interesantes y misteriosas. Y también les recuerdo que estamos viendo en Facebook, Universos Desconocidos TV. Nos pueden contactar ahí, mandarnos sus saludos, comentarios. Queremos saludar a Lourdes Borbón, que también nos ve todos los jueves. A Berta Isabel, que fue su cumpleaños, también muchas felicidades. Y regresamos para seguir hablando sobre la conexión de brujas, demonios, todo lo que viste, digamos, como esencia las fiestas de Halloween. Y regresamos con Gandalf. Vamos a un corte, seguimos. La oscuridad de la Edad Media fue una época marcada por la superstición, donde se culpaba a los demonios y a la brujería de todas las tragedias y los males. Esto originó en una cacería para atraparlos y matarlos. Durante esa época se consideraba a las brujas aliadas de Satán, convirtiendo a estas curanderas en víctimas de la persecución de la iglesia y una imagen permanente de los horrores que acechaban en las oscuras noches. Así, su imagen de oscuro sombrero puntiagudo, el tradicional caldero, la escoba y su fiel compañero, el enigmático y caprichoso gato negro, formaron pronto imagen de la tradición de lo que se iría transformando en la fiesta de Halloween que ahora conocemos. Quiero recordarles, estamos totalmente en vivo a través de su señal en Canal 9 y también estamos en Universos Desconocidos TV, donde nos pueden escribir sus mensajes, sus saludos. Les recuerdo que ahí estamos posteando las fotos que tenemos muy interesantes de la muñeca Annabelle, que al rato vamos a comentarla. Quiero mandar saludos a Diana Carolina Álvarez, que nos escribe y que nos ve todos los días, los jueves, perdón. Y a todos los demás que no están sus saludos, pronto los vamos a estar comentando todos. Y ya está con nosotros aquí nuestro buen amigo Gandalf. ¿Cómo estás?
usted? También me viene muy bien. Qué bueno. Y como veíamos, en la cápsula venimos hablando de Halloween y venimos hablando sobre las brujas, los demonios, los familiares que son muy conocidos, que tenían, digamos, los gatos sobre todo eran muy conocidos. Y eso se formó, digamos, como una de las imágenes más fuertes del Halloween, ¿no? Sí, tenemos que recordar que muchas de estas cosas nacen en prácticas muy antiguas. Entonces, por ejemplo, la práctica del familiar nace en el hecho de que los chamanes y chamanas tenían espíritus asistentes. Generalmente en el chamanismo el espíritu asistente tiene forma de animal y esta era la manera en cómo ellos utilizaban, digamos, ciertas formas animales para comunicarse con ese mundo espiritual donde estos espíritus también eran animales, generalmente eran animales que tenían cierta forma humana. Entonces, a partir de ese tipo de ideas, nace también ya, digamos, tomando, digamos, el personaje de la bruja, un familiar, que generalmente es el gato, y que lamentablemente, digamos, por toda esta confusión que muchas veces ha habido con el tema de las brujas, pues se le asigna que es un demonio, ¿verdad?, el familiar de la bruja, cuando no es así, ¿verdad? O sea, era esta idea de que existían ciertos espíritus que no son espíritus demoníacos, sino que son seres, digamos, intermediarios entre el mundo de los humanos y el mundo de los espíritus y que ayudan a las personas a mantener esa comunicación. Y recordemos que en esa época, para tener más o menos un poquito de noción, la represión, digamos, entre la iglesia era muy estricta, el machismo también era muy fuerte y a veces, como a veces hoy sucede, digamos, las personas, los jóvenes, las jovencitas, a veces necesitaban esa necesidad como de expresarse, ¿no? Eso no ha sido de hoy, ha sido de siempre. Sí. Y a veces esas conductas las empezaron a asociar, digamos, al diablo, ¿no? A que estaban poseídas, a que se reunían a hacer aquelarres, etcétera, ¿no? Y se fue haciendo una fusión bastante rara entre la superstición, entre las curanderas, entre las personas que manejaban las hierbas de curación muy antiguas, y todo esto se hizo una fusión que empezó a traspasar lugares, ¿no? Sí, generalmente la bruja era la curandera. Tenía también, pues, su noción de las cosas espirituales, pero era, como se hacía en la antigüedad, una servidora pública, o sea, alguien que ayudaba a las personas a curarse y que no solamente curaba el cuerpo, sino también el espíritu, porque la cura que se hacía en la antigüedad era integral en ese sentido. Ahora, lo que pasa es que al entrar, digamos, más fuertemente la parte de la religión cristiana, pues el problema que se da es que para ellos cualquier asociación con el diablo implicaba que el diablo entraría en el mundo y que en el mundo entonces de alguna manera se iba a ir al desorden, digámosle así, de lo que ellos consideraban que era lo bueno y que era lo establecido. Entonces cualquier cosa diferente iba a marcar entonces algo que ellos no podían entender, que no podían manejar, y entonces se le asignaba un hecho diabólico. Incluso, pues, por ejemplo, para elegir una bruja o buscarla, cualquier mancha que usted tuviera en el cuerpo ya te hacía susceptible de ser bruja o ser brujo, y a veces ni siquiera la persona se daba cuenta de por qué razón le estaban condenando, pero que para esta sociedad implicaba que si el diablo afectaba su mundo, pues ese mundo se iba a destruir. Entonces también hay que entender la otra parte, ¿verdad? Comprender el momento y el espacio que se veía, eran tiempos muy oscuros. Exactamente. Y de hecho quiero que vamos a ver este video porque más o menos preparamos esta capsulita para que hable un poquito de eso, sobre cómo estos tiempos oscuros y esas creencias y supersticiones fueron forjando también en la parte que es el Halloween. Vamos a verla. Cuando las tradiciones que se estaban formando de Halloween en el viejo mundo llegaron a Estados Unidos, los puritanos y conservadores habitantes de Nueva Inglaterra se horrorizaron de estas costumbres, con orígenes claramente paganos que desafiaban la palabra de Dios y sus buenas costumbres. Estos festivales, donde se prendían hogueras, se tomaba mucho licor y se disfrazaban con máscaras, se festejaban en noviembre celebrando la Noche de Guy Fawkes. Y ya alrededor de 1883 existen relatos de gente que se reunía a contar historias de fantasmas alrededor de las fogatas. Esto se acrecentó después de la Guerra Civil, que dejó miles de muertos, dolor y gente desaparecida. Era muy común las historias de fantasmas sobre soldados que regresaban a casa. Y es en esta época
donde inmigrantes escoceses e irlandeses afianzaron las fiestas de Halloween. Y estos empezaron a llegar, digamos, sobre todo en Estados Unidos, que es donde se forja el Halloween como tal, porque llegaron inmigrantes de todos lados del mundo. Y ellos empiezan a tener, digamos, los escoceses traen unas fiestas, los ingleses traen unas fiestas, los irlandeses traen otras fiestas, los alemanes, los rusos, y todo el mundo que llegó empezaron a hacer esta fusión, digamos, de festividades y de festejos, y empezaron ahí a fusionar. Aparte que llegan a una parte muy complicada que era Nueva Inglaterra, donde eran totalmente puritanos y vivían bajo un régimen muy fuerte, ¿no? Sí. Sí, en realidad, digamos, la fiesta actual es una combinación de un montón de elementos culturales, pero que siempre va a mantener una raíz, que era lo que veíamos anteriormente, con esta fiesta de Samhain, que es como se pronuncia Samhain, que implica para un grupo de personas un principio y un final, ¿verdad? Que era ese ciclo histórico en el cual, digamos, el año comienza en un momento y termina, y que en ese momento se va a terminar las cosas que existen y comienzan otra vez de nuevo. Entonces es allí, digamos, donde se da este elemento de que el velo entre los vivos y los muertos se rompe, porque deja de existir todo el orden que había en el universo, y a partir de allí entonces también la fiesta se convierte de alguna manera en una burla a la muerte, porque a veces la gente dice, bueno, es que el Halloween es como un culto a la muerte, y yo no lo veo de esa forma. Es en realidad una convivencia que se da hacia la muerte para comprenderla y un poco también para burlarse de ella y de aquellos temores que el ser humano tiene, que se representan en todos estos monstruos, en todas estas cosas que a veces, bueno, se ven en las películas, la gente se disfraza de ellos y se juega un poco en ese ámbito entre lo real y lo fantástico. Exactamente, y eso empieza a jugar y empieza a crear imágenes, como el famoso Boogeyman, empieza a crear imágenes como el Jack-o'-lantern, empieza a crear imágenes como los famosos fantasmas, que de hecho los fantasmas eran el manto con el que cubrían a los muertos. Ajá. Y fue lo que empezó, por eso los fantasmas son una sábana, ¿no? No es porque a alguien se le ocurrió que los fantasmas así los veían, de hecho era por la sábana con la que cubrían a los muertos en esa época, y ahí empezaron a forjarse esas pequeñas, digamos, monstruos o imágenes de terror, digamos, que se empezaron a usar en esas festividades, sobre todo muchos niños y jóvenes durante estas fiestas muy buenas que organizaban con mucho alcohol en esa época y festividades, empezaban a hacer. Creo que vamos a ver este video que seguimos explicando esto y regresamos porque ya empezamos con lo que nos trajo preparado nuestro amigo Gandalf, especial para esta noche. Vemos el video y regresamos porque va a haber participación en casa. Esa es la idea. Vamos a verlo. Uno de los símbolos más representativos de la noche de Halloween es la calabaza tallada, una figura mítica de ojos y sonrisa macabra que desprende luz de una vela situada en su interior. Detrás de ella existe una historia centenaria y maléfica que estremecía un pueblo entero en Irlanda hace más de 100 años. La leyenda cuenta la historia de Jack, un ladrón de 1830 en Irlanda, que al ser sorprendido en un robo por los aldeanos de su tierra, fue perseguido dentro de un bosque para ser linchado. Sin embargo, mientras se internaba huyendo en el bosque, Jack fue detenido en seco por una figura perturbadora. Se trataba del mismo diablo. Antes de caer rendido y ser despojado de su alma, Jack le ofreció el alma de los que lo seguían, asegurando que estaban a punto de pecar al igual que él, y que eran creyentes de Dios. Le pidió al diablo se convirtiera en moneda de oro, para así pagar a los aldeanos por su vida, para que cuando ellos quisieran repartir el botín, el diablo convertido en moneda desapareciera de sus bolsas, provocando que los aldeanos pelearan hasta la muerte entre ellos para descubrir al traidor, convirtiéndose en asesinos pecadores. El diablo aceptó, y al convertirse en moneda, Jack lo tomó y lo guardó en su bolsa, donde secretamente guardaba un crucifijo que había robado también. Jack escapó, y el diablo se quedó sin poder para liberarse de la moneda al estar ante el poder del crucifijo. Entonces, Jack le dijo al diablo que le permitiría liberarse si juraba nunca jamás llevarse su alma al infierno. El diablo accedió. Fue hasta años después que, como cualquier otro mortal, Jack murió. Al ser un asesino y un ladrón,
no fue aceptado en el cielo, pero por el pacto que había hecho con el diablo, su alma tampoco era capaz de trasladarse al infierno. Al darse cuenta de la maldición que significaba vagar sin rumbo por la eternidad, Jack suplicó al diablo que su alma fuera llevada al infierno antes que seguir vagando. El diablo, como una burla, le arrojó una flama que jamás se extinguiría para alumbrar su camino hacia ninguna parte. Jack tomó un berro, lo ahuecó y guardó en su interior la flama. Este berro irradiante es visto hasta hoy en día en estas tierras, avisando a quien lo mira que el alma del que no fue aceptado en el infierno se encuentra cerca, provocando muerte y desolación por donde quiera que se le mire. Gandalf, quiero que empieces tú a explicarnos qué es lo que vamos a empezar a hacer en este final de este bloque, y empezando el siguiente bloque, para que no se vayan, vamos a realizar un experimento que nos traes. Así es, pues son varias cosas. Es un caso que se estudió en 1888 de una señora llamada Berta Elliot. Berta desapareció un día. Ella era una anciana bastante rica y lamentablemente los registros de su desaparición se han perdido. Lo que se sabe es que alguien la asesinó. Entonces lo que vamos a tratar de hacer aquí hoy es descubrir quién fue el asesino. Entonces vamos a hacer dos pequeños experimentos para ver si es posible este contacto espiritual. El primero de ellos, tengo varias tarjetas acá con, por un lado, posibles causas de muerte y por otro lado, nombres de sospechosos, entre ellos estos 5 hombres que fueron los principales sospechosos del asesinato de Berta. Entonces lo que te voy a pedir, atrayendo un poco la energía espiritual de ella, es que tomes el péndulo, te conectes con esa energía de Berta, que la tenemos acá en esta foto, tal vez la cámara la pueda tomar, ve pasando sobre, en este caso sobre los nombres, y trata de sentir cualquier cosa que Berta te quiera decir sobre el posible asesino. Quiero que pases el péndulo de un lado a otro y donde sientas que algo te atrae, separes la tarjeta. Ok, vamos a ponerlo por acá. Y ahora quiero que hagas lo mismo con las causas o posibles causas de muerte. Bien, entonces estas dos tarjetas que acabas de elegir las vamos a dejar acá. Y bueno, también quiero que eches el péndulo adentro y lo colocamos aquí a la vista para que la gente lo pueda ver. Ahí no se va a tocar. Y cuando ya regresemos del corte, pues entonces continuamos. Vamos a ir al corte y vamos a regresar. La caja se va a quedar aquí, las que seleccionamos. Vamos a regresar para hacer este ejercicio juntos, para hacerlo también con una participación en casa. Regresamos, no nos tardamos, vamos a un corte, regresamos. Top 10. Los lugares más terroríficos de la Tierra. 10. Casa Riddle, Estados Unidos. Joseph, uno de los empleados de la funeraria de la familia Riddle, se suicidó colgándose del ático de la casa. Joseph odiaba a los hombres por alguna extraña razón y atacaba a quien subiera al ático. Al día de hoy, los hombres están prohibidos en el ático en la antigua casa victoriana de 1900. 9. Helltown, Estados Unidos. El lugar abandonado después de un engaño y un fraude por parte del Estado se llenó de historias macabras y relatos fantasmales, debido a una destrucción de la carretera que lo volvió en un camino sin salida y que lleva el sobrenombre de El Fin del Mundo. Los relatos de gente desaparecida que encontraba su fin a causa de entes malignos, fantasmas, satanistas, miembros dementes del Ku Klux Klan, enfermos mentales que habrían escapado de algún manicomio o algunos mutantes causados por algún accidente químico. Y por si no fuera poco, se encuentra al lado del cementerio de Boston, hogar de espectros, robatumbas y un árbol embrujado. 8.
El cementerio de Stoll, Estados Unidos. A principios del siglo XX, dos tragedias sembraron el pequeño pueblo de Stoll. La primera, un campesino que quemó su sembradío solo para encontrar entre las cenizas el cuerpo inerte y carbonizado de su hijo. La segunda, un hombre reportado como perdido por semanas para luego ser encontrado colgado de un árbol. Los rumores y las historias dicen que el cementerio de Stoll es una de las 7 entradas al infierno y que inclusive Juan Pablo II se negó a sobrevolar el condado de Stoll en su camino a Colorado. Leyenda o no, es un lugar terrorífico. 7. The Ridges, Estados Unidos. Originalmente un asilo para dementes, es uno de los lugares más embrujados del mundo. Violadores con problemas mentales, psicópatas y personas con variedades de problemas mentales convivían a diario en las instalaciones de este hospital. La historia más famosa es la de una paciente desaparecida por 6 semanas para ser encontrada muerta, desnuda y con su ropa propiamente doblada y acomodada a un lado de ella. El cadáver dejó una mancha que aún en día permanece ahí, así como su espíritu merodeando el lugar abandonado. 6. Humberstone y La Noria, Chile. Estos dos pueblos mineros en Chile, fundados en el 72, se vinieron abajo y fueron abandonados entre 1958 y 1960. La mayoría de sus trabajadores eran tratados como esclavos. Se comenta que los muertos del cementerio de La Noria se levantan de sus tumbas y acechan por las noches en el pueblo. Algunos dicen que sus habitantes jamás se fueron y que pueden verse por ahí caminando espectrales por sus calles. Top 10. Los lugares más terroríficos de la Tierra. Estamos totalmente en vivo. Estos fueron los primeros 5 lugares que vamos a ver del 10, 6. En el siguiente bloque vamos a ver los que restan, los que continúan. Les recuerdo que pueden mandar sus mensajes al 95 55 500 Colby, sus saludos, sus comentarios y también a través de Facebook Universo Desconocidos TV. Vamos a seguir, Ana. Estaban las cartas que seleccionamos. Exactamente. Entonces tenemos aquí los 5 sospechosos, en las cartas había más nombres, y la Berta, que es la protagonista de alguna manera de esta historia, debido a que desapareció, aparentemente fue asesinada. Ella era una señora con mucho dinero, vivía en San José, California, en 1888, y entonces la policía interrogó a estos personajes, pero no pudo conseguir como mucho, digamos, en claro de qué fue lo que pasó. Y tampoco se sabe exactamente, debido a que los registros se perdieron, quién es el asesino. Y si pues es posible que lo hayan descubierto, pero no lo sabemos exactamente. Entonces lo que yo quiero pedirle a Berta es que esta noche nos cuente un poco este asunto. Entonces lo que voy a utilizar para ello es un antiguo tablero parlante. El tablero parlante básicamente es la abuelita de la Ouija. Está hecho sobre madera, grabados las letras del alfabeto, y en este caso es el más antiguo que se conoce. Es una especie de gabinete donde se colocan las cosas que el psíquico o el medium va a utilizar. Entonces este es uno de los objetos que nos servirá como portal para atraer la energía espiritual. Y por otro lado tengo la copia de una mano, es la mano de Annabel Blackwood, que era una psíquica muy importante, y que siguiendo la costumbre victoriana, pues mandó hacer una copia de su mano para utilizarla también como medio psíquico. Entonces la idea es la siguiente: quiero que todos los televidentes que están pues en su casa, si es posible, si están acompañados de alguien, pues se tomen de sus manos. Vamos a hacer esto todos juntos, una especie de cadena de energía que nos va a permitir pues ver si Berta se manifiesta con nosotros. Lo otro que les voy a pedir también es que cierren sus ojos por un momento, respiren profundamente y exhalen. Nuevamente, respiren profundamente y exhalen. Ahora, quiero que se imaginen una luz blanca que va a cubrir todo su cuerpo. Es una luz hermosa, brillante, fuerte, y que les va a cubrir como una coraza de cualquier energía negativa, pero que al mismo tiempo les va a hacer más perceptivos. Entonces no se preocupen si escuchan ruidos, si sienten que les tocan,
si escuchan susurros es parte normal porque la energía espiritual está viniendo a nosotros. Respiran profundamente y exhalan nuevamente. Y mantienen sus manos unidas. A la cuenta de 3 van a abrir los ojos. 1, se relajan cada vez más. 2, se vuelven más perceptivos. 3, abren sus ojos y permanecen en ese estado de relajación y de percepción en el que se encuentran. Recuerden que siempre van a estar protegidos. Si algo sucede en sus casas, por favor coméntenlo en la página de Facebook del programa. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir nombrando, primero más que todo, vamos a ver si esta energía espiritual de Berta se manifiesta, que es lo que primero tendríamos que hacer. Entonces, quiero que piensen en el nombre Berta, fuertemente. Lo repiten mentalmente, Berta, Berta, Berta Elliot. Berta, siento tu presencia aquí esta noche. Por favor, manifiéstate. Danos una señal. Berta, estás con nosotros. Por favor, manifiéstate, danos una señal moviendo la mano que está sobre el tablero. Quizás si colocas las manos así. Vamos a colocar las manos, vamos a ayudar. ¿Sí? Berta, danos una señal. Ahí está. ¿Dejamos? Sí, puedes dejarla ya. Bueno, acabamos de ver un movimiento en la mano, ¿no? Quiere decir que Berta está con nosotros. Berta, quiero que nos cuentes quién fue la persona que te hizo daño. ¿Fue quizás Carson? ¿Fue quizás William? ¿Albert? ¿O tal vez Matthew? ¿O Scott? No ha habido reacción. A ver, tenemos que concentrarnos más. Todos los que están en sus casas, piensen, Berta, fuerte, mentalmente, Berta, Berta. Voy de nuevo. Berta, cuando escuches el nombre de la persona que te hizo daño, mueve la mano. Carson, William, Albert, Matthew. Matthew. Es Matthew. Sí, Matthew. Es Matthew. Matthew, este que está aquí, según lo que nos ha dicho Berta, es el asesino. Y era su abogado. Porque los otros eran el mayordomo, el mozo y un sobrino que también era el único heredero. Pero en este caso, aparentemente entonces, fue Matthew. Ahora, hemos hecho
al principio una elección, exactamente. Exactamente, la Sí, tenemos toma ahí. la caja. Tomo la caja. Sí, ábrela. Vamos acá para que la sí, abra. vamos a sacar el péndulo y quiero que esto nos confirmaría, ¿verdad? De acuerdo a lo que a la energía al principio. Y a la percepción, exactamente, ¿no? de lo que percibiste, hacia donde te llevó el espíritu de Berta, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Sacamos entonces? las cartas? Sí, sáquela. ¿Ok? Quiero que las muestres. Matthew. Hay además una causa de muerte. Se cree que ella murió asfixiada. ¿Qué es lo que dice la segunda? Asfixia. Quiero que se fijen que todas las cartas son diferentes, de verdad, o sea, son tarjetas diferentes, con nombres, con las posibles causas de muerte, y que la elección que hiciste, la hiciste a través del péndulo. Sí, de ¿verdad? hecho te sientes cuando te detienes, cuando te llama la atención una carta. Exactamente, o sea, es parte de la energía, pero además yo coloqué un testigo dentro del péndulo, es un pequeño papelito que con la posible causa de muerte. Entonces, en este momento nos estaría confirmando el espíritu de Berta que murió asfixiada. También dice asfixia. Ajá. Y que fue gracias entonces en este caso a Matthew, que era su abogado. Amigo, una vez más nos traes un increíble viaje. Muchas gracias por la plática, por este momento, digamos, muy especial. Realmente fue la energía acá, se pone bastante tensa. Espero que en su casa también hayan sentido esa energía. Esa fuerza, sí, esa alrededor, fuerza. ¿verdad? Gracias por estar hoy y traernos placer. este momento muy especial, muy mágico, con esta conexión con esta noche. Quiero que vayamos a ver un video que tenemos preparado sobre algo que nos han comentado demasiado, la relación, sobre todo muy moderna, digamos, entre el satanismo, el ocultismo y Halloween. Vamos a verlo. La celebración de Halloween se ha convertido en un fenómeno mundial en las últimas 2 décadas. Se ha transformado en ganancias multimillonarias para empresas y también en un día tachado como negativo por religiones y grupos de fe. Sin embargo, existen personas que aseguran realmente se trata de un día peligroso, donde diversos grupos ejecutan rituales en los que se llega incluso a practicar el sacrificio humano. Christina Neer es una mujer estadounidense que radica en la ciudad de Hermosillo, México, y quien durante más de 15 años ha estudiado metafísica y ocultismo. Ella asegura haber formado parte de la Iglesia de Satán, el grupo satanista fundado por Anton LaVey en 1966. Christina afirmó que la noche de Halloween no debe celebrarse por nadie, pues entre otras cosas es la fecha en la que los grupos satánicos sacrifican a jóvenes y niños. Las fiestas satánicas se celebran en 8 distintas fechas, aunque la más alta es la fiesta de Samaín o Halloween, del 31 de octubre, en que se celebra el Año Nuevo Satánico. Este tipo de afirmaciones han creado una inmensa polémica para religiosos y grupos de fe. Sin embargo, no existen pruebas reales o evidencias de que esto suceda realmente. Un dato curioso alrededor de esto es la muerte del fundador de la Iglesia de Satán, Anton LaVey, quien murió de un edema pulmonar en un hospital católico en 1997, justo un 31 de octubre, fecha en que se celebra la noche de Halloween. Hay rumores que dicen que LaVey pidió la presencia de un sacerdote católico en sus últimos momentos para arrepentirse por sus actos. Sin embargo, no es nada comprobado. Estamos totalmente en vivo. Recuerda el Facebook Universos Desconocidos TV para que nos manden todos sus mensajes, sus comentarios. Aquí ya nos están comentando sobre la sesión que acabamos de ver sobre este viaje que nos trajo Gandalf. También les quiero recordar que regresando del corte tenemos lo que faltó del top 10, los primeros 5 lugares más terroríficos del mundo, y también tenemos la cápsula que hemos estado comentando toda la semana de la muñeca Anabel, que vamos a comentar con Holman sobre esta posesiones, sobre estos viajes espirituales y algunas preguntas que nos han llegado sobre estas actividades y si hay algún tipo de fenómenos paranormales diferentes en la noche de Halloween. Vamos a un corte, regresamos totalmente en vivo, todavía queda mucho por ver.
regresamos a este último bloque de Universos Desconocidos. Estamos totalmente en vivo, Facebook, Universos Desconocidos TV, Magia Mística también con K, para que se metan al Facebook de nuestro buen amigo el mago Gandalf Odín a checar todos los espectáculos y todas las cosas que están muy interesantes. A mí me fascina todo lo victoriano. Y hablando un poquito de estos contactos con los espíritus y lo demás, creo que vamos a hacer esta cápsula que le hemos venido promocionando toda la semana. Sacamos algunos detalles. Quisimos mostrarla porque creo que es un buen tema y aparte una muy buena película. Si quieren ver una buena película para hoy en la noche en Halloween, la del Conjuro, vamos a ver esta cápsula que preparamos sobre la muñeca Annabelle. Regresamos para seguir comentando con Holman sobre esto de las posesiones y demás cosas que pueden suceder a algunos objetos. Vamos a verla. Por años, el cine ha llevado el terror a la pantalla grande, mostrándonos historias que han impactado a personas alrededor de todo el mundo. Sin embargo, las historias más impactantes son aquellas que son basadas en situaciones reales, en las que incluso policía y autoridades han sido testigos de brutales escenas que van más allá de la ficción del cine. Una de las más recientes es El Conjuro, basada en la historia de la familia de Roger y Carolyn Perron, que se mudaron a esa casa junto con sus 5 hijas en 1971. Desde el primer día, diferentes fenómenos escalofriantes empezaron a sucederles en la casa. Afirman que espíritus con forma nublosa se hacían presentes, e incluso uno en particular tocaba puertas en la casa hasta despertar a toda la familia. El espíritu, que se hizo llamar Batsebai, quien dicen era el más poderoso, quería el control sobre Carolyn, la madre, y estaba empeñada en sacarla de la casa pues quería a Roger y a las 5 hijas. Según la leyenda local, Batseba fue la mujer que habitó la casa en el siglo XIX y era sospechosa de ser una bruja. Fue acusada de sacrificar a un niño como una ofrenda al diablo. Batseba vivió una vida miserable y murió de anciana en 1885. El más escalofriante de los fenómenos es el atribuido a esta muñeca. Se trata de un popular juguete estadounidense de la época de los 20s, una muñeca que tenía el tamaño real de una niña de 2 años. La historia es que perteneció a una estudiante de medicina llamada Donna. Esta la utilizaba como un adorno de cama, pero muy pronto se dio cuenta de que la muñeca era mucho más que un adorno. La muñeca aparecía en distintos sitios de la habitación sin que nadie la hubiera movido del lugar. Distintos ruidos se escuchaban en esa habitación, y en una ocasión, al ir a investigar, se encontraron a la muñeca hincada frente a la puerta. Debido a esto, llevaron a la muñeca con una medium, quien les reveló una inquietante historia. Les dijo que en la muñeca habitaba el espíritu de una niña llamada Annabelle, y que las cosas que sucedían eran un acto de la niña para ser aceptada por Donna, ya que quería cuidarla y ser cuidada por ella. Al investigar acerca de Annabelle, una impactante revelación surgió. Annabelle Higgins existió y era una niña que fue asesinada en la zona donde se encontraba la casa y donde ella solía jugar. Al conocer la historia, Donna se conmovió y decidió quedársela y seguirla llamando Annabelle. Mensajes extraños empezaron a aparecer escritos cerca de la muñeca, con palabras como ayuda y ayuda a Lou, que era el nombre del novio de Donna. Después de que un día encontraron la muñeca con un líquido que parecía sangre embarrado en las manos, decidieron pedir ayuda a un sacerdote para bendecir la casa. Él se contactó con Lorraine Warren y su esposo, fundadores de la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Ellos, con su amplia experiencia en ocultismo, se dieron cuenta de que era algo muy poderoso, ya que se trataba de una muñeca embrujada y no poseída. Y en realidad era la manera de acercarse de un demonio a quien realmente quería poseer, a su dueña, Donna. Los investigadores y el sacerdote decidieron hacer un exorcismo a la casa. Sin embargo, no tuvieron éxito, a pesar del intento de Ed y Lorraine. Para disipar los malos espíritus de ellos, a diferencia de en la película, terminaron haciendo más daño y nunca tuvieron éxito en liberar la casa de su horror. La familia siguió viviendo ese horror durante 10 años más, hasta que abandonaron la casa. Hoy en día, aún viven para contarlo. Acabamos de ver
estas cápsulas muy interesantes. De hecho, casi nos vamos ya sin tiempo. Queremos agregar para un comentario que nos dejes muy breve, Holman, para poder cerrar con el top 10. Nos han preguntado mucho la actividad en este día de hoy. Si se incrementa, hay más actividad, digamos, paranormal el 31 de octubre. Bueno, vamos a cerrar rápidamente. Antes hablé de que es por la astrología, las fuerzas cósmicas que se escogen ciertos días durante el año. Realmente lo que inició como una fiesta de Halloween, que en otras localidades del mundo se celebraba algo que se llama una aquelarre, que era una fiesta de brujos, realmente bastante seria. En ese lugar, en esa época, se señalaba un día donde la luna estuviese llena, ¿verdad? Por eso 31, ni 24, ni 25, ni 29, sino que la luna estuviera llena, y además que estuviera el sol en la constelación de Escorpión, que ya dije 23 de octubre, 23 de noviembre, y la luna en la constelación de Escorpión. Cuando ambos coincidían en ese punto, ¿verdad? Hoy no es eso. Pasado mañana es para luna nueva, todo lo contrario. Pero buscaban la fecha en que coincidiese luna llena, luna en Escorpión y sol en Escorpión, para poder realizar esos rituales que eran bastante delicados, digamos de esta manera, y por eso se daba. Hoy no hay eso, hoy la luna no está en Escorpión, hoy la luna se encuentra en la constelación de Virgo. Exactamente. De hecho ya está entrando a Libra, estamos relajados. Y nos tenemos que ir, Holman. ¿Sí? El tiempo nos corretea, pero aún así vamos a seguir posteando y siguiendo comentando aquí a través del Facebook Universos Desconocidos TV todo lo que tiene este día muy especial de Halloween. Quiero agradecer a todos, a ti, Holman, a Gandalf también por estar acá con nosotros. Lo recuerdo que vamos a ver el final del Top 10, los lugares más terroríficos del mundo. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Top 10. Los lugares más terroríficos de la Tierra. 5. Hospital Mental de Byberry, Estados Unidos. El Hospital Mental de Byberry fue hogar de los más brutales maltratos y abusos a sus pacientes. Fundado en 1907, muy pronto excedió sus capacidades. Cerró en 1990 y se convirtió en refugio de vándalos, vagabundos y satanistas hasta ser demolido en el 2006. Más allá de sus terroríficas condiciones, el verdadero horror son los pacientes que se escaparon y que jamás fueron vueltos a ver, así como 3 cadáveres que fueron encontrados desmembrados y 2 más encontrados flotando en el río Delaware. 4. El Castillo Leap, Irlanda. El castillo se cree está embrujado por un gran número de espíritus, incluyendo una violenta bestia jorobada, conocida como el Elemental, por aparecer acompañada de un olor a carne podrida y sulfuro. En una remodelación, los trabajadores encontraron un calabozo con una sola entrada, por la cual aventaban a los prisioneros, dejándolos olvidados ahí para morir lentamente. 3. El Camino Sombras de la Muerte. Existen 2 teorías de por qué este camino de 7 millas en New Jersey es llamado de esta forma. La primera, por los asesinos que merodeaban el camino, asaltando y matando a sus víctimas a lo largo de este. La segunda, que los habitantes mataban a los asaltantes de caminos colgándolos de los árboles junto al camino como advertencia. Una de las historias más terroríficas del lugar sucedió en 1990, cuando un grupo de viajeros encontraron tiradas en el bosque unas fotografías donde se podían ver unas imágenes perturbadoras. Estas fotografías se publicaron en una revista y se inició una investigación policíaca, pero pronto se perdió interés en la historia. 2. El Museo del Genocidio de Tuol Sleng, Camboya. Lo que una vez fue una escuela fue convertido en una de las más brutales prisiones jamás creadas. Tortura, brutalidad y asesinatos era el día a día en la terrible prisión donde familias enteras encontraron su fin. Existen relatos que cuentan que los fantasmas de las 17,000 víctimas de Tuol Sleng siguen rondando el lugar y sucesos extraños se atribuyen a ellos. 1. Las minas de París, Francia. Las minas cuentan con infinitos túneles que recorren la ciudad luz y fueron usados para extraer minerales del subsuelo años atrás. Más allá de las leyendas que rodean los túneles, la mayoría de sus estrechos caminos son un peligro en sí, peligrosos pasillos con agujeros de cientos de metros, un laberinto perturbador lleno de pinturas macabras que podrían ser una advertencia o posiblemente un llamado de auxilio.
Sus oscuros caminos, llenos de cientos de restos humanos, convierten las minas de París en un posible viaje sin retorno. Top 10. Los lugares más terroríficos de la Tierra.